Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Nuevamente vamos a continuar con nuestro temario para el examen de admisión y vamos a revisar hoy el tema que se llama operaciones con productos notables. Una vez que ya revisamos las operaciones algebraicas básicas, suma y resta de polinomios, multiplicación de polinomios y división, vamos a entrar en el terreno de los productos notables. Bueno, para empezar, quiero recordarles que un producto es lo mismo que una multiplicación, ¿sí? En realidad, este tema de productos notables tiene que ver con ciertas multiplicaciones algebraicas que de alguna manera tienen un cierto patrón, tienen ciertas características y que por lo tanto se puede obtener su resultado de manera más rápida siguiendo ciertas reglas, ¿verdad? Y evitar realizar todas las operaciones paso a paso, ¿sale? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos esta multiplicación, ¿ok? Tenemos la multiplicación 2a más 4 por 2a menos 4, ¿sí? Tengo que obtener el producto, tengo que obtener el resultado de esta multiplicación. Y entonces, partiendo de que es una multiplicación, ¿verdad? Yo lo que hago pues es, como lo hemos venido trabajando, multiplicar todos los términos por todos, es decir, 2a por 2a, 2a por menos 4, 4 por 2a y 4 por menos 4, ¿verdad? Y si yo hago esas multiplicaciones, pues entonces obtendría 2a por 2a son 4a cuadrada, ¿verdad? Y 2a por menos 4 es menos 8a. Pero también 4 por 2a es más 8a. Y 4 por menos 4 es menos 16. Si nosotros hacemos la operación de manera tradicional, como lo hemos venido haciendo en el tema de multiplicación de expresiones, pues tendríamos en primera instancia esos cuatro resultados. Obviamente, nosotros podemos simplificar esta expresión reduciendo términos semejantes, donde menos 8a más 8a me da 0 y me queda finalmente 4a cuadrada menos 16, ¿sí? Que es el resultado final de esta operación. Ahora bien, si nosotros lo hacemos de manera tradicional, ¿llegamos al resultado correcto? Por supuesto que sí. Pero hay ciertas multiplicaciones que si yo conozco la estructura o el patrón de cómo están formadas esas multiplicaciones, yo puedo obtener el resultado, el mismo resultado, ¿sí? En menor tiempo, ¿sale? Porque tienen cierta estructura, cumplen ciertas reglas y entonces puedo aplicar este tema de lo que son los productos notables. Obviamente no aplica para todas las multiplicaciones, ¿verdad? No aplica para todas, pero sí implica, sí aplica para varias, que de hecho pues son las que vamos a comentar en esta explicación del día de hoy, ¿vale? De hecho esta multiplicación se puede resolver mediante productos notables y podemos llegar al 4a cuadrada menos 16 sin la necesidad de hacer todo el procedimiento, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a explicar cada uno de los productos notables, ¿sí? El nombre del producto notable, cuáles son las características que tiene un producto de ese tipo de producto notable y vamos a ver ejemplos para que ustedes vayan asimilando el conocimiento y lo puedan aplicar en algún momento determinado en su examen de admisión, ¿vale? Bueno, entonces veamos. Nuestro primer producto notable que vamos a comenzar a trabajar es el que se conoce como binomios conjugados, ¿sí? Binomios, binomios conjugados. Ajá. Bueno, los binomios conjugados es una multiplicación
de un par de binomios, ¿sí? Entonces, la característica de los binomios conjugados es que es una multiplicación de un par de binomios. Es decir, aquí hay un binomio y aquí hay otro binomio. Ajá. La única diferencia que hay entre los binomios que se están multiplicando es que en un binomio tenemos un signo positivo en medio y en el otro binomio tenemos un signo negativo, ¿sí? Entonces, en fórmula esto se expresa como A más B y A menos B, ¿sale? Donde obviamente A es un término y B es otro término. Y la única diferencia entre este factor y este factor es el signo que se encuentra en la parte del medio. Uno es positivo y el otro es negativo. Ajá. Cuando nosotros tenemos un ejemplo o tenemos un ejercicio que tiene esta estructura, se le conoce como binomios conjugados. Y entonces la fórmula o la regla dice que el resultado final de una multiplicación de binomios conjugados es el primer término al cuadrado menos, siempre es menos, el segundo término al cuadrado, ¿sí? Si yo tengo una estructura como esta, entonces este va a ser mi resultado. Y eso a mí me permite aumentar la velocidad con la que yo resuelvo este tipo de ejercicios. En este caso, este tipo de productos. Y entonces vamos a hacer algunos ejemplos de binomios conjugados para que vean lo fácil que es resolver los productos notables. Entonces, en este caso, pues de binomios conjugados, ajá, para que vean lo fácil que es trabajarlos y resolver los ejercicios sin ningún problema, ¿ok? Entonces, veamos. Tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Tenemos 5A. Ejemplo número 1. 5A más 3 por 5A menos 3. ¿Sí? Entonces, yo aquí me doy cuenta que estos son binomios conjugados porque, insisto, son dos binomios que son casi idénticos. La única diferencia entre ellos es que uno tiene el signo positivo en medio y el otro tiene el signo negativo, ¿sí? Es decir, uno de los dos términos tiene signo diferente y uno de los dos términos tiene el mismo signo. Aquí el 5A tiene signo positivo y aquí el 3, uno es positivo y uno es negativo, ¿vale? Entonces, esta estructura cumple con las características de lo que es un binomio conjugado. Por lo tanto, para yo resolver este ejercicio, voy a aplicar la fórmula, que es la que tengo aquí en la parte de arriba. Y obviamente yo aquí estoy asumiendo que el primer término, este primer término es 5A, ¿sale? Y el otro segundo término es el 3, ¿ok? Es el 3. Entonces, vamos a resolver. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que mi primer término va al cuadrado. Entonces, mi primer término es 5A. Tendría que ser 5A al cuadrado, ¿vale? Menos mi segundo término al cuadrado. Mi segundo término es el 3, ¿sale? Es el 3. No importa si uno es más y otro es menos, tú lo tomas como positivo, que es el 3. Y lo elevas al cuadrado, ¿vale? Yo aquí ahorita lo pongo en pasos para que sepas lo que estoy haciendo, pero ya en la práctica, evidentemente, puedes ponerlo de un solo paso y de manera mental, ¿de acuerdo? Ahora,
5a al cuadrado. Recuerda que cuando tengo dos cantidades multiplicadas elevadas a una potencia, ambas se elevan a la misma potencia. 5 al cuadrado pues es 5 por 5 que son 25. Y a elevado al cuadrado es a cuadrada. 25a cuadrada. Este menos se encuentra fuera del paréntesis, por lo tanto se vuelve a escribir. Y el 3 elevado al cuadrado es 3 por 3 que son 9. Por lo tanto, ahí tenemos ya la respuesta final de este ejercicio, que es 25a cuadrada menos 9. ¿Sí? Ahí está la solución de este primer ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que tenemos como segundo ejemplo la siguiente expresión. Dice lo siguiente. Tenemos 2m menos 3y. Y por acá 2m más 3y. ¿Vale? Ahí está nuestro segundo ejemplo. Volvemos a revisar y nos damos cuenta que tenemos las características de lo que es un binomio conjugado. ¿Sí? Dos factores que son binomios, cuya única diferencia es el signo que se encuentra en la parte del medio. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, bueno, vamos a aplicar la fórmula de binomios conjugados, ¿verdad? Para mí este va a ser mi primer término, que va a ser el 2m, y mi segundo término va a ser el 3y, ¿vale? Tan fácil como eso. Y entonces, aplicando la fórmula que tenemos aquí en la parte de arriba, tendríamos que el primer término va al cuadrado, o sea 2m va al cuadrado, ¿sí? Y menos, porque así lo indica la fórmula, el segundo término también va al cuadrado, ¿sale? De esa manera. Y entonces elevamos al cuadrado las dos expresiones que tenemos ahí para tener nuestro resultado final. Resulta que 2 al cuadrado pues es 2 por 2, que es 4. M al cuadrado pues es m cuadrada. Menos 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Y y al cuadrado es y cuadrada. Y así de fácil vamos obteniendo los resultados cuando tenemos productos, que en este caso son binomios conjugados, ¿vale? Recuerden que vamos a ir viendo cada uno de los productos notables, cada una de las fórmulas, cada una de las reglas, con sus respectivos ejercicios. Obviamente, hay una variedad de productos notables. No vamos a ver todas las fórmulas, simplemente vamos a ver las que históricamente han venido en los exámenes de admisión, en este caso para las escuelas normales, el examen 2, el examen ex-batch, que es hacia donde va orientada toda esta explicación, y que eventualmente les van a servir para poder resolver sus ejercicios en dado caso que vinieran ejercicios de este tema, ¿sale? Nada más ahí se los pongo como aclaración. Muy bien, vamos a poner otros ejemplos más de binomios conjugados. Bien, nuestro siguiente ejemplo es el que va a continuación, que es 2x más 3 por 2x menos 3. En cada uno de los términos que conforman nuestros binomios conjugados podemos tener términos sencillos, términos complicados, pero no por eso se deja de aplicar la misma regla, en este caso de binomios conjugados, ¿vale?
Vamos viendo regla por regla. Esta es la primera regla. El primer tipo de producto notable, que es binomios conjugados. Bien, una vez que ya inspeccioné mi multiplicación, que ya inspeccioné mi producto, que me doy cuenta que sí, en efecto, esto corresponde al modelo de binomios conjugados, entonces procedo a aplicar la regla correspondiente, ¿verdad? Este es mi primer término, este es mi segundo término. Entonces, ¿qué dice la regla? Bueno, que hay que elevar al cuadrado el primer término, 2x al cuadrado, y menos, entre paréntesis, el segundo término al cuadrado, que siempre se toma positivo, ¿vale? Y entonces, aplicando la regla, tendremos que 2 al cuadrado pues es 2 por 2, que es 4, x al cuadrado es x cuadrada. Acá tenemos un menos, 3 al cuadrado es 3 por 3, que son 9. Y ya está. Ya está la solución. ¿Sí? Ya está la solución. Entonces, a veces lo que podemos llegar a tener, sobre todo en el examen ex-batch, en el examen 2 casi no se da, pero en el ex-batch sí, es que podemos encontrarnos con términos fraccionarios, con coeficientes fraccionarios, ¿sale? Pero la regla aplica la misma para cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, si tenemos la operación un medio de m más 2n por un medio de m menos 2n, y tengo que resolver esa operación. Para empezar, cumple con las características de lo que son los binomios conjugados. Tenemos para este ejemplo que nuestro primer término es un medio de m, nuestro segundo término es 2n, ¿vale? Y entonces, si nosotros aplicamos la regla para lo que vienen siendo los binomios conjugados, pues la regla sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces sería mi primer término un medio de m al cuadrado menos 2n al cuadrado, ¿sí? Y aquí nada más vale la pena recordar que cuando una fracción se eleva a una potencia, tanto el numerador y el denominador se elevan a esa potencia. Es decir, 1 al cuadrado sigue siendo 1 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, un medio elevado al cuadrado es igual a un cuarto. M al cuadrado pues es m cuadrada. Del otro lado tengo el menos afuera. 2 al cuadrado es 4. Y n al cuadrado es n cuadrada. Y ese sería el resultado para esa operación, ¿sí? Entonces, el hecho de que aparezcan fracciones en los términos no tiene por qué desestabilizarte, no tiene por qué estresarte, ¿sí? Simplemente hay que aplicar la regla correctamente y todo estará bien, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo más de binomios conjugados, unos ejemplos más para pasar a nuestro siguiente tipo de producto notable. El ejercicio a continuación es el siguiente. Tenemos la siguiente operación. Vamos a ver. 7x cuadrada más 4y cúbica, que multiplica a 7x cuadrada menos 4y cúbica, ¿vale? Nuevamente tenemos una expresión que corresponde a binomios conjugados, donde en este ejemplo tenemos que 7x cuadrada es nuestro primer término y el 4y cúbica es nuestro segundo término, ¿sí? Entonces recuerden que el segundo término siempre es el término que tiene los signos contrarios.
El primer término siempre es el término que tiene el mismo signo en cada factor. Entonces aplicamos la regla del producto notable, que son binomios conjugados, y decimos que el primer término se eleva al cuadrado, 7x cuadrada se eleva al cuadrado, menos el segundo término, que es 4y cúbica, también se eleva al cuadrado. ¿Sí? Esto ya viene siendo el procedimiento de nuestro resultado. ¿Vale? Ahora bien, 7 al cuadrado es lo mismo que 7 por 7, o sea 49. ¿Sí? 49. Y en el caso de las letras, recuerden que cuando tienen un exponente en una letra, pero esto a su vez está elevado a otro exponente que tenemos en la parte de afuera, ahí la ley de los exponentes nos dice que ambos exponentes se tienen que multiplicar para tener un exponente final. Por lo tanto, 2 por 2 es igual a 4, es decir, aquí sería 49x a la cuarta. ¿Sí? Adelante tenemos el menos. Ajá. 4 al cuadrado, pues es 4 por 4, que son 16. Son 16. Y y cúbica elevada al cuadrado sería y a la sexta. ¿Por qué a la sexta, profe? Porque 3 por 2 son 6. Y ya está. El resultado es 49x a la cuarta menos 16y a la sexta. ¿Sí? Se ve sencillo y realmente lo está. ¿Sí? Realmente lo está. Aquí lo importante es aprenderse las reglas, ¿sí? Porque, bueno, tomen en cuenta que no van a poder utilizar el formulario, ¿verdad? Y por lo tanto esas reglas se las tienen que aprender a la perfección, pero obviamente pues tienen que saberlas utilizar, no nada más es aprendérselas por aprendérselas, sino hay que saberlas usar correctamente, para que no haya ninguna complicación en resolver los ejercicios que puedan venir en el examen, que insisto, son varios temas del examen que no es que vayan a venir muchos, pero los que vengan hay que hacerlos, ¿vale? Muy bien, nuestro siguiente ejemplo es el siguiente. Tenemos y más un quinto de x que multiplica a y menos un quinto de x. ¿Sí? Tenemos esta expresión donde efectivamente son binomios conjugados y entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio. Bueno, nuestro primer término es y, nuestro segundo término es un quinto de x. ¿Sale? Nos dice la regla que es el primer término al cuadrado, en este caso y elevada al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, que en este caso nuestro segundo término es un quinto de x, y se va a elevar también al cuadrado. Eso dice la regla, ¿verdad? Entonces tenemos que y al cuadrado, y elevada al cuadrado, pues es y cuadrada. Acuérdense que adentro la y tiene exponente 1. Y el 1 si lo multiplicas por el 2, pues te da 2. Por eso y al cuadrado elevado al cuadrado es y cuadrada. ¿Sí? Menos un quinto elevado al cuadrado, pues me queda un 25avo. Porque el 1 por 1 es 1. Y 5 al cuadrado es 25. X al cuadrado pues es x cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este es el primer tipo de producto notable. Son los binomios conjugados, que vuelvo a insistir, se caracterizan por ser dos factores. Ambos factores son binomios
Y la única diferencia entre un factor y el otro es que uno tiene un signo positivo y el otro tiene un signo negativo, ¿sí? Hay dos términos que son idénticos, que se considera el primer término. Hay dos términos cuya única diferencia es justamente ese signo y que se considera el segundo término. Teniendo esa estructura en el ejercicio, entonces es cuando aplicamos la regla correspondiente, en este caso a los binomios conjugados. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Vamos ahora a ver otro tipo de producto notable. ¿Sí? Para esto vamos a borrar el pizarrón para ver un segundo tipo, un segundo caso de productos notables. Algo que quizá se dieron o quizá no se dieron cuenta es que cuando tú aplicas las fórmulas o las reglas de los productos notables, ni siquiera tienen necesidad de reducir términos semejantes. Ya el resultado final ya es un resultado simplificado. Ya es un resultado simplificado, ya ni siquiera lo tienes que reducir. Esa también es una ventaja importante. Nuestro siguiente caso de producto notable es un caso que se conoce como binomios con un término común. ¿Vale? Caso número 2 de producto notable, binomios con un término común. Vamos a anotarlo por aquí. Binomios con un término común. Un término común. ¿Ok? Vamos a desconectarnos un poquito del asunto de los binomios conjugados. Ahora vamos a pasar con binomios con un término común. Ok. ¿Cómo es la estructura de binomios con un término común? Fíjense bien. Nuevamente son dos factores, es decir, dos cantidades que se están multiplicando, donde ambas son binomios, ¿ok? Ambas son binomios y solamente tienen un término común. Pongan atención. Son dos. Ahora vamos a cambiar de plumón. Son dos factores. Ajá. Tenemos aquí este primer factor, ¿vale? Y por acá tenemos el otro factor, donde el primer término es el mismo, que en este caso para la fórmula se representa con la letra X. De hecho, este es el que se le conoce como término común. Ajá. Digamos que el término que se repite en los dos factores es el término común. Ajá. Y el único que cambia es el segundo término de cada factor. ¿Sí? Que aquí en la fórmula se le representa como A. Déjenme cambiar de tinta. Se le conoce como A y se le conoce como B. ¿Sí? En otras palabras, en los dos factores hay un término que es idéntico, que es el que se le conoce como término común, y los otros términos son diferentes, no solamente en cantidad, también pueden ser diferentes en signo. Aquí en la fórmula marca que son positivos, pero no siempre es así. Estos dos términos que no son comunes pueden ser positivos, pueden ser negativos, o uno puede ser positivo y el otro puede ser negativo. ¿Vale? Pero son términos distintos. Son términos distintos estos que tenemos acá. Y ese es el término común. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura o una operación con estas características, que es
binomios con un término común. Entonces la fórmula a tratar, la fórmula a trabajar es la siguiente, ¿sí? La fórmula dice que entonces el resultado de todo esto es el término común al cuadrado, ajá, luego más, en la fórmula viene un más, ¿verdad? La suma o la resta, según sea el caso, porque estos signos pueden ser distintos, suma o resta de los términos no comunes, ajá, que multiplican al término común, ¿sí? Más la multiplicación de los términos no comunes, ¿sí? La multiplicación de los términos no comunes. La fórmula se puede ver muy estratosférica, muy extraña, muy grande, pero ya a la hora de que empiezas a trabajar, ya se vuelve más amigable, ¿sí? Pero esa es la fórmula que hay que trabajar cuando tenemos binomios con un término común. Y bueno, pues no nos queda más que comenzar a ver ejemplos para tratar de ir puliendo este tema, ¿vale? Entonces vamos de lo fácil a lo un poquito más complejo, ¿vale? Sobre todo por los signos, más que otra cosa. Bueno, primer ejemplo, tenemos el siguiente. Tenemos m más 3 por m menos 2. ¿Vale? M más 3 por m menos 2. Bueno, me doy cuenta que hay un término común. Claramente se ve que es el término m. Ese es el término común. Y los dos términos no comunes es el 3 y el menos 2. ¿Vale? Es el 3 y el menos 2 los términos que no son comunes. Entonces, en otras palabras, en mi fórmula x que me representa el término común, x para este ejemplo es la letra m. Y la a y la b, a vale 3 y b vale menos 2. Aquí hay que tomar en cuenta los signos de los términos que no son comunes, ¿eh? A vale 3 y b vale menos 2. Para que a la hora de sustituirlos en la fórmula no la vayamos a regar. ¿Va? Muy bien. Procedemos entonces a resolver este ejercicio. La fórmula nos dice que es el término común al cuadrado, o sea, m al cuadrado en este ejemplo, más, entre paréntesis, los términos no comunes, que sería 3 positivo, menos 2. Por eso les digo, aquí aunque en la fórmula aparece como suma, realmente no siempre va a ser suma porque los signos no siempre van a ser los mismos. Aquí si te das cuenta, en vez de sumar va a ser resta. 3 menos 2. Se cierra el paréntesis porque esto se multiplica por el término común, es decir, se va a multiplicar en este caso por la letra m. ¿Vale? Se multiplica en este caso por la letra m. Y luego tengo en la fórmula un más y tengo que multiplicar el valor de a, que en este caso es 3, por el valor de b, que en este caso es menos 2, ¿vale? Entonces no se les vaya a ir de las manos el signo, ¿sí? El signo es importante que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? El signo es importante que lo tomen en cuenta a la hora de sustituir los valores en la fórmula, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles para no caer en errores. Muy bien, tenemos ahora entonces que m al cuadrado sería m por m, me da m cuadrada. Vamos a ponerlo con otro color, m cuadrada, ¿sí? Después aquí es importante seguir el orden. Aquí se hace una operación de suma o resta según los signos.
Esta es una resta de 3 menos 2 que me da 1. Ese resultado que te queda aquí adentro se multiplica por la letra o el término que tengas aquí adelante. 3 menos 2 es 1 y 1 por m es m. Y esa m, el signo de esa m o el signo de ese resultado se multiplica con el signo de aquí afuera. ¿Vale? Nuevamente, sumas o restas aquí. El resultado lo multiplicas por lo que tengas adelante y el signo por el signo de aquí afuera. Entonces 3 menos 2 es 1, 1 por m pues es 1m y 1m por el signo más pues me da más 1m o simplemente más m. ¿Sí? Más m. ¿Ok? Me falta la última parte. Aquí hay que multiplicar primero las cantidades o los elementos que tenga yo aquí con los signos obviamente. Más por menos es menos y ese menos por el más de aquí atrás también me vuelve a dar menos. 3 por 2 son 6, por lo tanto aquí me queda menos 6. ¿Sí? Menos 6. Ese es el resultado de este ejercicio, aplicando el caso de binomios con un término común. M cuadrada más m menos 6. ¿Sí? Entonces aquí nada más recordarles que los signos, estos signos de los términos que no son comunes, sí hay que tomarlos en cuenta a la hora de sustituirlos en la expresión, a la hora de sustituirlos en la fórmula, y sí hay que tomarlos en cuenta, ¿vale? Porque si no podemos caer en un error. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Ahora el ejemplo que voy a poner a continuación es el siguiente. Veamos. Es 2x menos 7, ¿sí? Por 2x menos 3. ¿Vale? Ahí está. 2x menos 7 por 2x menos 3. Ese es el ejercicio que tengo que desarrollar a continuación. Claramente me doy cuenta que el término común es 2x, ¿verdad? Este es el término común. Los no comunes es el menos 7, que viene siendo A, y el menos 3, que para mí viene siendo B. ¿Vale? Para efectos de la fórmula, ¿no? Ahí está. Y el 2x es el término común que en la fórmula está representado con la letra x. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a resolver, ¿verdad? Vamos a resolver este reactivo. Fíjense bien. La fórmula dice que el término común se eleva al cuadrado. En este caso sería 2x se eleva al cuadrado. Más, abro paréntesis, la suma o la resta de los términos no comunes, que en este caso es menos 7 menos 3, menos 7 menos 3, que multiplican al término común, que es 2x. Siento que no me va a alcanzar aquí el espacio, lo voy a tener que poner abajo, ¿sí? Y luego más la multiplicación de los términos no comunes, o sea, el menos 7 lo tengo que multiplicar por menos 3. Menos 7 por menos 3, ¿vale? Aquí lo puse abajito, pero todo esto en realidad es una sola línea, ¿sí? Ahorita lo voy a poner en color azul para que no haya confusión. Muy bien. Procedemos entonces a hacer las operaciones indicadas. Empezando por esta potencia cuadrada. 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado pues es x cuadrada. ¿Sí? Aquí primero hago esta operación que es una suma de números negativos que me da menos 10. Pero ese menos 10 lo tengo que multiplicar por el factor que tengo adelante. Menos 10 por 2x, menos por más es menos 20x. Y menos 20x multiplicado por el signo más me sigue dando menos 20x. ¿Sale? Menos 20x.
Finalmente tengo este par de factores, este par de cantidades que tengo que multiplicar. Menos por menos es más por más es más, y 7 por 3, 21. Sería más 21. ¿Sí? Ese será el resultado de la multiplicación. ¿De acuerdo? Ahora, como les comenté hace rato, la ventaja que tenemos de aplicar los productos notables, si es posible, es que ya los resultados no requieren simplificación, porque los resultados ya están simplificados. Esa es la ventaja. Este resultado ya está simplificado, ya no requieres aplicar reducción de términos semejantes. ¿Sí? Esa es la ventaja. ¿Sale? Esa es la ventaja que tienes con este tipo de, de fórmulas. Ajá, con este tipo de fórmulas. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer otros ejemplos de binomios con un término común para seguir practicando. Muy bien. Estamos entonces viendo binomios con un término común. Y nuestro ejemplo es el siguiente. Tenemos d cuadrada menos 6 por d cuadrada más 10. Estamos acostumbrados a que en nuestros ejercicios de matemáticas, cuando son de temas relacionados con álgebra, solemos ver las letras del abecedario, las primeras, A, B, C, D, y a veces podemos ver las últimas, X, Y, Z, ¿no? Que de hecho las últimas letras son las que más se utilizan en los problemas algebraicos y en los problemas que tienen que ver con ecuaciones, que es misma álgebra, en fin. Pero bueno, en realidad se puede utilizar cualquier letra. Por eso de repente voy variando, pongo la letra D, pongo la letra M, podría poner la J, la Q, cualquier letra, ¿vale? Es simplemente un símbolo. Bueno, tengo entonces aquí en sus pantallas la operación que es un producto de d cuadrada menos 6 que multiplica a d cuadrada más 10. Claramente me doy cuenta que es un binomio, son dos binomios que tienen un término común. El término común en este caso es la expresión d cuadrada. Ese es el término común. Los no comunes es menos 6 y más 10, que uno es A y el otro es B, ¿vale? No lo olviden para efectos de la solución, para efectos de la fórmula. Fórmula que por cierto ya borramos aquí, pero bueno, eventualmente se la tienen que ir memorizando, así que aunque como fuera letanía, como si fuera un mandamiento, hay que irla repasando en nuestra mente para que nos la vayamos aprendiendo y nos vayamos familiarizando con ella, ¿vale? Entonces tenemos aquí que para resolver esto es el término común al cuadrado, o sea, d cuadrada elevada al cuadrado. Después viene un signo más, y dentro del paréntesis van las dos cantidades que no son comunes, que en este caso es el menos 6 y el más 10, ¿sí? Que van a multiplicarse por el término común, que es d cuadrada, ¿vale? Ahí está. Y finalmente viene en la fórmula un signo más y se tienen que multiplicar los dos términos no comunes, es decir, el menos 6 que va en un paréntesis con el más 10 que va en el otro paréntesis, ¿vale? Entonces, es cuestión de ir practicando, con estos ejemplos que vamos viendo, quizá algunos otros más que ustedes se encuentren en su camino, para que se vuelvan expertos en la materia, ¿sí? Bueno, vamos a resolver lo que tenemos frente a nosotros, empezando por el d cuadrada elevada al cuadrado. Ya saben,
un exponente elevado a otro implica que los exponentes se multiplican, por lo tanto sería d a la cuarta. ¿Sí? 2 por 2 es 4, d a la cuarta. Después aquí tenemos una suma o una resta, que en este caso es una resta, menos 6 más 10 es 4 positivo. 4 por d cuadrada es 4d cuadrada. Y si multiplicamos el signo, pues me quedaría más 4d cuadrada. ¿Sí? Finalmente tengo una multiplicación de menos 6 por 10, que es menos 60. Y menos 60 por ese signo más, pues me sigue dando menos 60. Y ahí está el resultado. Menos 60. Entonces date cuenta que ya una vez que aplicas la fórmula varias veces, vas puliendo, ¿no? Vas puliendo el procedimiento, vas puliendo vas mejorando tu forma de resolver y las cosas se van volviendo más sencillas, ¿ok? Ahora, si bien es cierto que a veces no vienen operaciones, productos notables que tengan fracciones, no puedo dejarlo de pasar por alto. Así que voy a poner un ejercicio donde hay fracciones en binomios con un término común. Y entonces para esto voy a borrar porque eventualmente voy a hacer operaciones con fracciones también, ¿no? Entonces, veamos, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer a continuación? Es el siguiente, ¿vale? Tenemos que resolver 2/3 de x más 1/2 que multiplica a 2/3 de x menos 1/4. ¿Sí? Tenemos esta flamante pero suculenta operación entre dos binomios que se asume que son binomios con un término común. ¿Sí? Entonces claramente me doy cuenta que el término común es 2/3 de x. ¿Sí? Este son el término común. Y el término que no es los términos que no son comunes es 1/2 positivo y menos 1/4. Esos son los dos términos que no son comunes. Tenemos que resolver esta operación. ¿Son binomios con un término común? Sí. Solamente la única diferencia pues es que tenemos fracciones en ellos y pues tenemos que resolver esa parte, ¿no? Vamos a ver. La fórmula dice que el término común se tiene que elevar al cuadrado. O sea que de entrada, 2/3 de x, 2/3 de x se tiene que elevar al cuadrado. Luego viene un más. Dentro de ese paréntesis se ponen las dos cantidades que no son comunes, que en este caso es 1/2 positivo menos 1/4. Y eso se multiplica por el término común, que es 2/3 de x. ¿Sí? Estoy aplicando lo que dice la fórmula, nada más que eso. Finalmente la fórmula dice que hay un signo más y se multiplican los términos no comunes, es decir, vamos a multiplicar 1/2 por menos 1/4. ¿Vale? No olviden de colocar los signos en el lugar que les corresponde. ¿Vale? Bien. Tenemos entonces que desarrollar todas estas operaciones. La precisión y la tranquilidad las que nos permiten resolver de manera adecuada estas operaciones. Lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado mi término común. 2/3 de x elevado al cuadrado. Ya saben que la fracción, para elevarla al cuadrado o a cualquier otra potencia, implica elevar tanto el numerador y el denominador a dicha potencia. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 novenos, x al cuadrado es x cuadrada.
¿Vale? Ahí está. Aquí viene la parte, digamos que eh, procedimental de la situación, porque obviamente vemos que nuestra siguiente operación es resta de fracciones, 1/2 menos 1/4. Y una vez que haya hecho esa resta, ese resultado lo tengo que multiplicar por 2/3. Entonces, aquí es importante recordar las operaciones con fracciones. ¿Sí? Entonces, si yo 1/2 le resto 1/4, si yo hago la operación, yo sé que seguramente a lo mejor ya está en la mente la tienen, pero bueno, la voy a hacer 1/2 menos 1/4. ¿Sí? 2 por 4, 8. 1 por 4, 4. Menos 2. 4 menos 2, 2. 2 octavos, que si yo simplifico es 1/4. ¿Sí? ¿Por qué les decía que a lo mejor ya la tienen en la mente? Porque si yo a una mitad le quito una cuarta parte, pues me queda la otra cuarta parte, ¿no? ¿Vale? Entonces 1/2 menos 1/4 es 1/4. Pero ese 1/4, que es el resultado de esto, lo tengo que multiplicar por 2/3. Entonces acuérdate que una multiplicación de fracciones se hace de manera directa, ¿verdad? 1/4 por 2/3. 1 por 2 es 2. 4 por 3 son 12. Y simplifico 1/6. ¿Vale? 1/6. ¿Verdad? Entonces, esta resta, el resultado multiplicada por esta fracción, me da más, porque todo me quedó positivo, más 1/6 de x. ¿Sí? Más 1/6 de x. Me falta el resultado de esta multiplicación final. Primero multiplico signos. Más por menos es menos. Y por el más que está aquí atrás también sigue siendo menos. Menos. ¿Sí? Menos. Y ya nada más multiplico directo. 1 por 1 es 1. Y 2 por 4, 8. ¿Vale? 2 por 4, 8. Y ahí está la solución de mi ejercicio. 4 novenos de x cuadrada más 1/6 de x menos 1/8. ¿Sí? Ese es el resultado del ejercicio. Entonces, así es como funcionan los binomios con un término común. Vamos a hacer un ejemplo más. Un ejemplo más de binomios con término común. ¿Vale? Tenemos frente a nosotros la siguiente expresión. Tenemos 6x cuadrada menos 5 por 6x cuadrada menos 7. Tenemos esa expresión. Tenemos ese ejercicio. ¿Qué corresponde a binomios con un término común? ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, hay que aplicar la fórmula correspondiente. El término común, que en este caso es 6x cuadrada, se eleva al cuadrado. Se coloca un signo más y delante del otro paréntesis se colocan los términos no comunes, que en este caso es menos 5 y menos 7. Se abre otro paréntesis porque esto se va a multiplicar por el término común, que es 6x cuadrada. Se coloca nuevamente un signo más y ahora se colocan los dos términos no comunes entre paréntesis cada uno porque se van a multiplicar. ¿Vale? Entonces tú te vas aprendiendo la regla, te vas aprendiendo la fórmula como mejor te convenga. El punto es que sepas resolver. Haciendo operaciones, 6 al cuadrado es 36. X cuadrada al cuadrado es x cuarta.
¿Sale? Aquí, menos 5 menos 7 es suma de negativos que me da menos 12. Menos 12 por 6. Menos 12 por 6 son menos 72. Y con este signo más, pues sigue siendo menos 72. X cuadrada. ¿Vale? Y finalmente, menos por menos es más. 5 por 7, 35. Más por más es más 35. Y ahí está la solución del ejercicio. Es cuestión de seguir practicando con estos y otros ejemplos para que no haya temor a resolver exitosamente los reactivos. ¿Vale? Entonces, llevamos dos casos de productos notables. El primero fue binomios conjugados. Y ahorita acabamos de ver lo que son binomios con un término común. ¿Sí? Obviamente en el examen de admisión te pueden poner un ejercicio donde te digan que resuelvas el producto el producto mostrado, pero no te van a decir con qué caso o con qué fórmula de productos notables lo tienes que resolver. No, eso es lo que a ti te corresponde saber. ¿Qué producto notable es el que utilizarías para resolver cada uno de los ejercicios que pudieran venir en tu examen? ¿Sí? Vamos ahora a ver otro caso de producto notable. Vamos a ver una tercera fórmula. Vamos a ver una tercera fórmula. El siguiente producto notable es probablemente el más utilizado, el que más aparece en los exámenes y el que sí deben de dominar sí o sí. Aquí no hay vuelta de hoja, lo tienen que saber usar sí o sí. Y ese producto notable recibe el nombre de binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, siguiente producto notable, binomio al cuadrado. Muy bien. El binomio al cuadrado se caracteriza muy fácil, se identifica muy fácil. Es una expresión que está formada por un binomio, ¿sí? Por dos términos, obviamente, por eso se llama binomio, que pueden estar sumados o que pueden estar restados, ¿sale? Cuya característica es que ese binomio está elevado al cuadrado. Por eso se llaman binomios al cuadrado. Es un binomio que está elevado al cuadrado, que puede estar sumando o que pueden estar restando los términos que están adentro. Ese es un binomio al cuadrado. Cuando yo identifico un binomio al cuadrado y lo tengo que resolver, pues obviamente también hay una regla de este producto notable que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, la regla dice lo siguiente. Si el binomio que voy a resolver está sumando, la regla dice que tengo que elevar al cuadrado el primer término. ¿Sí? Tengo que elevar al cuadrado el primer término. Luego tengo más el doble. Este 2 ya viene incluido en la fórmula. ¿Sale? Ya viene incluido. Más el doble del primer término por el segundo término. Por eso las letras van juntas, porque esto indica multiplicación de tres
cantidades, el 2, lo que valga A y lo que valga B. ¿Sí? Y luego tengo un más el segundo término al cuadrado, más B cuadrado. ¿Sí? Más B cuadrada. Esa es la fórmula para este binomio al cuadrado cuando las dos cantidades están sumando. Cuando las dos cantidades o los dos términos estén restando, prácticamente es la misma fórmula. La única diferencia es que aquí en vez de ser más, es menos. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, tendría yo A cuadrada menos el doble de la multiplicación de los dos términos más el segundo término al cuadrado. Ahí está. Es la única diferencia entre una fórmula y la otra. Por eso incluso a veces en los formularios pueden llegar a venir como una sola fórmula. Pero yo las quise separar para que no haya confusión con los signos. ¿Vale? Entonces, esa es la fórmula para un binomio al cuadrado. Y bueno, pues tal como lo venimos haciendo con los otros casos, vamos a revisar algunos ejemplos. Sencillos y otros también. ¿Vale? Entonces tenemos primer ejemplo. Vamos a resolver cuánto es 3m más 2 al cuadrado. ¿Sí? 3m más 2 al cuadrado. Antes de explicar la solución del ejercicio, hay un comentario que puedo hacer al respecto que pasa mucho de repente en los exámenes ex-batch, en el tema de productos notables. A veces, específicamente en los binomios al cuadrado, cuando nos preguntan por el resultado de un binomio al cuadrado, el binomio pues ya viene así, entre paréntesis, y obviamente con su exponente 2 afuera. ¿Sí? Pero a veces en el examen ex-batch puede llegar a pasar que me ponen el binomio al cuadrado de manera extendida. ¿A qué se refiere de manera extendida, profe? Bueno, pues si tú sabes que una cantidad elevada al cuadrado es una cantidad que se multiplica por sí misma, pues a veces pasa en el examen que en vez de escribírtelo así, lo ponen así. En este caso sería 3m más 2 por 3m más 2. ¿Sí? Porque al final eso es lo que significa un binomio al cuadrado. Es una expresión que se multiplica por sí misma. ¿Sí? Es una expresión que se multiplica por sí misma. Entonces, si la ves de esta manera o si la ves de esta otra, hace referencia a lo mismo. Es un binomio al cuadrado. No lo vayas a confundir con un binomio conjugado, porque el binomio conjugado, acuérdate que tiene sus signos de aquí distintos. ¿Sale? En el binomio al cuadrado, todos los signos son iguales. Y las cantidades también. ¿Sale? Entonces, nada más hago esa pequeña anotación. Bueno, independientemente de que sea así o de que sea así, la fórmula sigue siendo la misma, la fórmula no cambia. Mi primer término en este caso es 3m, mi segundo término es el 2. Y como están sumando, entonces aplicaría la fórmula de arriba, que dice la fórmula, el primer término al cuadrado, o sea, 3m al cuadrado, más el doble, multiplicado por el primer término, que es 3m,
por el segundo término que es el 2, ¿sí? Más el segundo término que es 2 y se va a elevar al cuadrado. ¿Vale? Ahí está. Entonces lo que acabo de poner pues es la sustitución del primer término y el segundo término en la fórmula. Y ahorita pues solamente nos toca ejecutar la fórmula, resolver lo que tenemos ahí. Tenemos para empezar 3m elevado al cuadrado, 3 por 3, porque eso es 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9, m al cuadrado pues es m cuadrada, ¿sí? Después es importante recordarles que esto es una multiplicación de tres cantidades, ¿sale? De tres cantidades donde se multiplican los signos, más por más da más por más da más, ¿sale? Y luego 2 por 3 son 6, 6 por 2, 12, m, ¿ok? Más 12m. Y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto aquí me faltaría un más 4. Y ese, chicos, es el resultado final. 9m cuadrada más 12m más 4. ¿Vale? Entonces está sencillo. Solo hay que cuidar el orden. Solo hay que cuidar el orden. Muy bien, vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a resolver otro ejemplo. Tenemos lo siguiente. Tenemos la expresión 4a menos 5 al cuadrado. ¿Vale? 4a menos 5 al cuadrado. Claramente me doy cuenta que esto es un binomio al cuadrado, donde el signo de en medio es negativo. Por lo tanto, tengo yo que utilizar entonces la fórmula de abajo. ¿Sí? La fórmula de abajo. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Bueno, mi primer término que es 4a. Mi primer término que es 4a. Lo tengo que elevar al cuadrado. Porque eso dice la fórmula. Mi primera cantidad al cuadrado. 4a al cuadrado. Menos el doble del primer término por el segundo. Aquí quiero hacer una aclaración con esta fórmula en específico, la de abajo, que es la que vamos a utilizar ahorita, en este ejemplo. A la hora de sustituir A y a la hora de sustituir B, se sustituyen siempre positivamente. Es decir, A vale 4A, mi primer término vale 4A, y mi segundo término vale 5. ¿Por qué no le pongo el menos 5? Porque el menos ya va incluido aquí. ¿Sí? En la fórmula. Y en la parte final ocurre exactamente lo mismo. ¿Sale? Ocurre exactamente lo mismo. Aquí, ese negativo del 5 ya va incluido aquí, por eso no lo vuelvo a poner. El primer término vale 4A. El segundo término vale 5. ¿Vale? Vale 5. Y hasta el final va el más b cuadrada. ¿Vale? B vale 5. Y se va a elevar al cuadrado. Ajá, entonces, vuelvo al comentario. En esta fórmula de binomio al cuadrado, la que trae el negativo en medio, a la hora de reemplazar el valor del primer término y el segundo, siempre se ponen positivamente. El negativo ya lo trae la fórmula, ¿vale? Si repites ese signo vas a estar correcto en el resultado.
Nada más para que tengas cuidado. ¿Vale? Muy bien, resuelvo entonces. 4a al cuadrado, pues 4 por 4 son 16. A al cuadrado, pues es a cuadrada. ¿Sí? Luego tengo una multiplicación de tres cantidades donde menos por más es menos, por más es menos. 2 por 4, 8. 8 por 5, 40. 40a. ¿Sale? 40a. Y finalmente, más 5 al cuadrado, pues es 5 por 5, que son 25. Ahí tenemos nuestro resultado final. ¿Vale? ¿Ya viene simplificado? Sí. ¿Tengo que simplificar términos semejantes? No. ¿Vale? No tengo que simplificar nada. Vamos a hacer un ejemplo más para ir reforzando el tema de binomios al cuadrado. Ahora sí voy a borrar las fórmulas y hay que irlas aplicando en cada ejercicio. Tenemos el binomio que es 2x más 3y al cuadrado. 2x más 3y al cuadrado. ¿Es un binomio al cuadrado? Sí. Nuestro primer término es 2x. Nuestro segundo término es 3y. La fórmula dice, primer término al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, más, porque aquí hay un signo más, el doble del primer término por el segundo término. ¿Vale? Eso dice la fórmula. Primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Poco a poco te vas aprendiendo la fórmula y poco a poco la vas usando. Ahora nos toca resolver. Entonces tenemos 2 al cuadrado, que es 2 por 2 es 4. X al cuadrado, pues es x cuadrada. Luego tenemos una multiplicación de tres piezas. Todos los signos son positivos, el resultado también será positivo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y en el caso de las letras, X por Y, como son letras distintas, pues simplemente se escriben tal cual con todos sus exponentes. XY. Si fuera aquí letras iguales, acuérdense que en la multiplicación de letras iguales los exponentes se suman. Pero en este caso no aplica. ¿Vale? Por lo tanto se escriben las letras con sus exponentes en orden alfabético. X por Y pues es XY. ¿No? Finalmente, más 3 al cuadrado es 9 y y al cuadrado pues es y cuadrada, lo cual nos da la respuesta final, la solución final del ejercicio. Ahí está. Entonces, esos son los casos de productos notables, ¿sí? No son todos, pero son los más comunes y los que quizá son los que te puedes encontrar en el examen de admisión. Existe otro como binomio al cubo o incluso binomio a la potencia n. ¿Cómo resolver un binomio que está elevado a una potencia no solamente al cuadrado, sino una potencia cúbica, a la cuarta, a la quinta, a la sexta? Pero ya son ejercicios que requieren más procedimiento y que en el examen de admisión ten por seguro que no van a venir. ¿Sale? Eso se ve más ya en cuando se desarrolla este tema en
en las clases, ¿vale? Entonces, bueno, al igual que la sesión anterior, te voy a poner aquí unos ejercicios para que los hagas, para que practiques y si, si si tienes la respuesta, pues igual la puedes compartir en el grupo, la puedes compartir de manera personal. El punto es que no dejes de practicar, ¿sale? Entonces, tienen que buscar el resultado de los siguientes, de las siguientes multiplicaciones. Entonces, ejercicios. Tenemos número 1, 3x cuadrada más 2y cuadrada por 3x cuadrada menos 2y cuadrada. Ajá. Tenemos segundo, x más 4 por x menos 7. Y el tercer ejercicio será 3m más 4n al cuadrado, ¿vale? Creo que 3 ejercicios sencillos, uno de cada tipo de producto notable que vimos el día de hoy, esperando que sigan poniendo en práctica lo aprendido, no solamente con ejemplos vistos en clases, sino también con algunos otros que ustedes puedan conseguir en internet o en algún libro, y no dejen de practicarlo. Nos vemos en una siguiente sesión. Bonito día, noche para todos y bendiciones siempre.